repito, el tema es la palabra en acción, como subtema amor y servicio, ¿sí? Y este tema tiene como propósito enfatizar, ¿no?, cómo el conocimiento de la palabra de Dios no solo es un ejercicio intelectual, como ya lo hemos estado diciendo a lo largo de toda la serie, ¿no?, sino una invitación a la transformación práctica, que esta, según las Escrituras, se refleja en el amor y el servicio a los demás, ¿sí? Entonces, este tema conecta directamente, pues, con la serie en curso, ¿no? Viviendo su palabra. Porque, repito, nos invita a poner en práctica cada uno de los principios que nosotros encontramos en las Escrituras, ¿sí? De eso se va a tratar. Entonces, ¿me acompaña a orar? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo que pudimos adorarte y la libertad que tenemos para hacerlo. De verdad, muchas gracias. Eres maravilloso, Señor, eres asombroso, digno de ser adorado, digno de ser alabado, y nos das el privilegio y el honor de hacerlo, Señor, en libertad. Queremos en esa misma actitud, Señor, de adoración, poder escuchar tu palabra, Señor, y atenderla en nuestro corazón. Señor, tu palabra nos enseña que esta no solamente está para que tengamos acceso al conocimiento, sino para que demos respuesta en obediencia a cada una de las indicaciones. Y deseamos, Señor, que en esta tarde lo que tú quieras enseñarnos, Señor, en nosotros haya esa disposición para poder obedecerla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ya hemos hablado acerca de esto, ¿no?, cómo la palabra de Dios es la fuente de transformación para nuestras vidas, ¿no? Y en ese sentido quiero redundar un poco en lo que hemos estado enseñando, ¿no?, en cuanto a que el conocimiento de la palabra de Dios tiene como propósito moldear el carácter del creyente. Y tiene como propósito moldear las acciones del creyente. El apóstol Pablo escribe, 2 Timoteo 3, 16, 17, que es nuestro texto base de la serie, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y que esta es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, este pasaje destaca que el estudio de la palabra de Dios no tiene como el fin, ¿verdad?, o como fin el tener acceso al conocimiento de esta. Ese no es el fin, sino que busca preparar a los creyentes a realizar buenas obras. Ese es el fin, ¿sí? El conocimiento es el medio. Por eso es que conocer la voluntad de Dios es tan necesario, pero es conocer la voluntad de Dios para obedecer la voluntad de Dios. Porque ¿qué caso tiene conocer la voluntad de Dios si no atiendo la voluntad de Dios? Sí. Bueno, ya hemos puesto este ejemplo, pero creo que ilustra perfectamente bien lo que estamos hablando. Es como esto, ¿no? Aquel hombre que va con un dolor y se está cortando, ¿no? Se vuelve a cortar, agarra el otro micrófono. Que va con un dolor al médico, lo consulta, ¿sí?, hace su consulta como debe, le da una receta, y esta persona, cuando sale del consultorio, toma la receta y la tira a la basura. Y al cabo de un tiempo regresa de nuevo con el médico, consulta al médico y le pregunta, ¿tomó su medicamento? No me lo tomé. Bueno, el asunto es que viene un poquito más grave, ¿no? Se ha agravado su condición. Bueno, vuelve a recetarle un medicamento, quizás un poquito más fuerte, y esta persona o este paciente sale, toma la receta, la instrucción dada, el medicamento dado para su enfermedad, y lo tira. Bueno, así de absurdo es que nosotros constantemente vengamos a la iglesia y que el Señor nos hable a través de su palabra y que nosotros no la atendamos. ¿Sí? Entonces, ahora, lo digo no para que deje venir a la iglesia. El asunto es que si nosotros estamos enfermos
y no vamos al médico, pues terminaremos muertos, ¿no? Por esa enfermedad. Entiéndase la ilustración. Entonces la Escritura no es solo un conjunto de doctrinas para comprenderlas, sino un manual de vida que conduce a glorificar a Dios a través del servicio de los demás. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las buenas obras a las que se refiere el apóstol Pablo? ¿Qué son esas buenas obras? Bueno, las buenas obras en este contexto son todas aquellas acciones y comportamientos que están conformados a la voluntad de Dios y que reflejan una vida transformada por el Evangelio. Buenas obras no son aquellas cosas que a mí se me ocurren. Buenas obras, según la Biblia, no son mis buenas intenciones. Porque yo puedo tener buenas intenciones, sí, pero pueden estar muy erradas. Puedo estar muy bien intencionado, pero también puedo estar muy bien errado, ¿no? No sé si aplica bien errado, ¿no, verdad? Pero bueno, se entendió. Se entendió. Sí. Entonces, las buenas obras son aquellas, ¿no? Aquellas acciones, aquellos comportamientos que están conformados a la voluntad de Dios. Sí. Entonces, estas obras no son para ganarse la salvación, puesto que la misma Escritura nos enseña que la salvación es por gracia, no es por obras. Pero estas obras sí son el resultado de una vida de fe. Sí. Ahora, las buenas obras incluyen amar a Dios y al prójimo. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Los dos mayores mandamientos que resumen todos los mandamientos, ¿verdad? Voy a tomar el micrófono. ¿Este va? Sí. Ya no voy a manotear a gusto. ¿Sí? 1, amar a Dios y al prójimo. 2, obras de justicia y misericordia. Esto incluye cuidar a los necesitados, ser generosos, mostrar compasión y actuar con justicia. Sí, y esto se ve en varios pasajes del Nuevo Testamento, como Santiago capítulo 1:27 y Gálatas 6:10 también. Sí, otro punto importante es vivir una vida santa. Pablo también habla de la necesidad de evitar el pecado y caminar en obediencia a los mandamientos de Dios, tal como se escribe ahí en Efesios capítulo 2 versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y aquí está la clave de estas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, la idea aquí es que estas buenas obras no son las que se nos ocurren, sino son aquellas acciones que están conformadas a la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, otro punto importante, compartir el Evangelio. Proclamar el mensaje de salvación a otros. Esto es una buena obra que refleja el corazón de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios habla de que la voluntad y el deseo de Dios es que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y tenemos un llamado, todos. ¿Cuál es este llamado? ¿Cuál es como iglesia? Ir y ¿qué? Predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio según Mateo 28, ¿no? Y actuar en el Espíritu de Cristo, vivir con integridad, en bondad, paciencia y amor, mostrando el carácter de Cristo en nuestras relaciones diarias, según lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, Pablo dice que la Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir, ¿verdad? Es decir, nos enseña qué es verdad y qué es lo que le agrada a Dios, y también nos señala cuando estamos equivocados o en pecado, ¿cierto? Dice que es útil para corregir, nos ayuda a corregir nuestras acciones y pensamientos para volver al camino correcto. Dice, e instruir en justicia, es decir, nos muestra cómo vivir de manera recta y justa delante de Dios. En resumen, las buenas obras a las que Pablo se refiere son todas aquellas acciones que fluyen de una vida centrada en Dios y en su palabra. Sí. No puedo andar en buenas obras si yo no tengo una relación con Dios, si yo no conozco la Escritura. La Escritura es nuestra guía. Y es la preparación para hacer todo lo que Dios considera como bueno.
y que glorifica su nombre. Ojo, no todo lo que Dios considera como bueno, muchas veces para nosotros será, o pretendemos o creeremos que será. ¿Sí me explico? Hay cosas que nosotros creemos que son buenas, pero no lo son. Pero no lo son. Pero es que se ve bonito, pero es que me gusta, pero es que me agrada. Es que siento tan bien, pero no es la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sí. Entonces, es importante, ¿cómo sabré cuál es la voluntad de Dios? Bueno, a través de la Escritura, a través de una comunión con Él. Sí, repito, el cristianismo no se basa de buenas intenciones. De eso no se trata el cristianismo, de buenas intenciones. Sí. Ahora, como punto base, según las enseñanzas de Jesús, el amor es el principio de todo mandamiento. Sí. El mensaje central del Evangelio es el amor. Cuando le preguntan a Jesús acerca del mandamiento más importante, Él respondió, según Mateo 22, 37 al 39, se lo resumo estos pasajes, pero Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento, mis amados, no deja lugar a dudas. El amor a Dios se refleja en el amor al prójimo. Es decir, si alguien conoce verdaderamente a Dios a través de su palabra, esta persona debe mostrarlo a través del amor a los demás. Agustín de Hipona dijo: ama y haz lo que quieras. Hay quien lo traduce así: si amas, podrás actuar en libertad. Sí. Ahora, su comentario subraya que cuando alguien ama verdaderamente, toda acción que brota de ese amor estará alineada a la voluntad de Dios. Habrá libertad. Sí. Por lo tanto, conocer la palabra de Dios, mis amados, y vivirla, no es algo que se pueda separar del amor por los demás. No se puede. Si no hay amor, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:2, de nada sirve tener toda la fe del mundo. Fíjese. De nada sirve tener todo el conocimiento del mundo si no hay amor. Sí. Entonces, el servicio, y ojo, cuando hablo acerca del servicio, porque no me refiero o no quiero encerrarlo solamente en el servicio a la congregación, y ahorita voy a ser claro en eso, no, voy a profundizar un poquito más, pero el servicio, sí, es una expresión del amor de Cristo. Sí. El amor que procede de Dios, o el amor que emana en el creyente, no es meramente un sentimiento, ¿sabía usted? Es que siento. Siento. ¿Sí? Y entonces, como siento, lo hago. ¿Y si no siente? ¿Y si no siente? ¿Sí se da cuenta? O sea, el amor no es meramente un sentimiento, no aquel que procede de Dios, y no aquel que emana del que es nacido de nuevo, sino se manifiesta en acciones concretas de servicio. Sí. Jesús mismo dejó un ejemplo claro de esto en Juan 13, del 1 al 17, no voy a ir allá, pero habla acerca de este pasaje cuando el Señor lavó los pies de sus discípulos. Este acto humilde fue una enseñanza poderosa, cómo es que el verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios se expresan a través del servicio. Sí. Jesús mismo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el buen maestro y nosotros seguimos sus pasos. ¿Por qué pretendemos entonces ser servidos? Y miren, y lo más triste es esto, que no solamente pretendemos que los demás nos sirvan, sino que Dios nos sirva. Y vengo a la iglesia pretendiendo utilizar a Dios, buscar una ventaja de Dios. Ahora,
ciertamente relacionarnos con Dios es conveniente. Pero Dios pesa los corazones, mis amados. Y a Dios nadie lo puede engañar. Si usted pretende utilizar a Dios, bueno, se va a topar con pared. Porque Dios no puede ser utilizado. Por eso es aberrante todos aquellos que fomentan el utilizar a Dios. El utilizar a Dios como una palanca para ser exitosos, para tener dinero, para tener casas, para tener carros. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Él es el Rey de la gloria. Y a Él se le sujeta todo lo creado, por cuanto es dueño de todo. ¿Sí? Dietrich Bonhoeffer fue un líder religioso alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Él fue un pastor protestante y un teólogo luterano. Fue arrestado y años después fue martirizado, murió como mártir. Pero en su obra El costo del discipulado, él expone que el verdadero discipulado no se trata de seguir a Cristo solo en lo que es cómodo o aceptable socialmente. Ponga atención con esto, es muy interesante. Sino que exige un compromiso radical con el servicio sacrificial hacia los demás. Él decía, este servicio no siempre será fácil, pero es la manera en que el creyente sigue el ejemplo de Jesús. Es que yo quiero servir a Dios, pero ahí no. Sí, Señor, yo te sirvo, mi vida es para ti. Ay, no, pero esa área no me gusta. Es que a mí no me gusta barrer. Es que a mí no me gusta lavar baños. Sí, me doy a entender. Condiciono mi servicio a Dios como si fuera opcional. Esa no es una actitud de servicio. Sí. Miren, si no estás dispuesto a servir a tu prójimo, disponte a dudar de tu fe. Va de nuevo. Si no estás dispuesto a servir a tu prójimo, disponte a dudar de tu fe. Debemos de entender, mis amados, que el cristianismo es un llamado a renunciar a la vida misma. Si aún vemos por nuestros propios intereses, seguimos sin renunciar a nuestra vida. Por tanto, no podemos llamarnos discípulos de Cristo. Si alguien pretende ser mi discípulo, debe de negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz. ¿Sí? Yo sirvo a la iglesia, pero a él no. Sí, yo sirvo a la iglesia, pero a ella no. Estoy dispuesto a cantar enfrente de todos, no lo digo por nadie en particular, va para todos los de la alabanza, ¿va? Estoy dispuesto a cantar enfrente de todos, pero no estoy dispuesto a relacionarme con quien se sienta a mi lado. Sí estoy dispuesto a enseñar a los niños, pero no estoy dispuesto a apartar un día para visitar a un hermano enfermo. Pretendo servir a Dios enseñando y dando garrotazos desde el frente al pecador. También para mí hay. Pero no extiendo mi mano para aquel que está en lucha, que está luchando en medio de una debilidad. Y así podemos dar un montón de ejemplos de esa incongruencia que muchas veces en la que nosotros podemos conducirnos. Si aún vemos por nuestros propios intereses, familia, seguimos sin renunciar a nuestra vida. Yo sirvo a la iglesia, pero él no. Bueno, pretende servir a la iglesia, porque él o ella es la iglesia. ¿Sí? Ahora, un punto clave que refuerza la necesidad de que el conocimiento de la palabra se traduzca en amor y servicio es el argumento de Santiago en su epístola. Y en Santiago capítulo 2 del versículo 14 al 17 el apóstol nos desafía diciendo: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso, dice, esa fe puede salvarle? Dice, la fe sin obra está completamente muerta.
muerta. Santiago recalca que la fe verdadera se demuestra a través de las acciones. Estas obras no son meritorias para salvación, recalco, y es importante, sino una evidencia natural de una fe viva. Es decir, por cuanto Dios me salvó, Él ha transformado mi vida y ahora ando según en su voluntad. Es decir, en esas obras, las cuales preparó de antemano para que anduviese en ellas. Esas obras que se ajustan y se conforman a su perfecta voluntad. Porque no hay otra voluntad. No. Es que yo ando en la voluntad permisiva, pastor. No existe otra voluntad. No existe la voluntad permisiva. No hay tal cosa. Sí. No es como que la voluntad de Dios, ¿verdad? Es la perfecta voluntad y la voluntad permisiva. No, si no estás en la voluntad de Dios, estás en desobediencia. Punto. Que no te haya caído un rayo del cielo es por misericordia. Ese es otro cantar. ¿Sí? Pero la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. Fuera de eso, no vamos a encontrar otra cosa similar, ¿sí?, a esos adjetivos calificativos en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces Santiago recalca, repito, que la fe verdadera se demuestra a través de las acciones. ¿Sí? Un comentarista respecto a este texto comenta que la fe cristiana no puede ser algo abstracto, sino que se debe llevar a la acción. Dice él que la justicia del reino de Dios se manifiesta en la vida cotidiana a través de la misericordia, a través de la generosidad y el servicio a los demás. Y aquí es donde yo me quiero detener, mis amados, a preguntar, ¿nuestra vida se caracteriza por tener misericordia, por ser generosos y por ser servidores a los demás? Es decir, ¿es algo que nos caracteriza? Es decir, mi cristiandad, mi fe, ¿se caracteriza por eso? ¿Somos misericordiosos? ¿Somos generosos? ¿Somos prontos para servir? ¿O no? ¿O mi cristiandad solamente se resume en venir los domingos a la iglesia y pretender que alabo y adoro a Dios? Porque aplaudo y levanto mis manos y siento bien padre. Ay, hoy cantaron la que me gusta. No, ay, qué bonito sentí. No es para usted, ¿eh? ¿Sí sabía eso? No es para usted. Ay, es que a mí no me gusta. No se preocupen, no es para usted, es para Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi cristiandad? ¿Se resume en eso? ¿O soy un hombre y lo digo por mí? Es decir, mi fe, ¿no?, me lleva a ser misericordioso con los demás, a ser generoso. ¿Soy despegado con las cosas? ¿O soy aprensivo? ¿Soy avaro? ¿Soy codicioso? Sí. No, sí me gusta servir, pero a los que me caen bien. Bueno, si la palabra de Dios está viva en el creyente, esto se evidenciará en su disposición a actuar en compasión y a atender las necesidades del prójimo. Di conmigo, si la palabra de Dios está viva en mí, me llevará a ver a los demás. Si estás atorado en ti, mi amado, si tus ojos están pegados en ti mismo, cuidado. Si te levantas pensando en ti, en lo miserable que eres, en lo que no tienes, en lo que quisieras tener, y estás en ti, cuidado. Examina tu fe. ¿Sí? Ahora, Pablo también nos proporciona una imagen de cómo debe de verse la vida de alguien que está guiado por el Espíritu de Dios. Gálatas 5, 22 y 23. El apóstol Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, ¿no? Pablo describe el fruto del Espíritu y dice que este fruto se caracteriza por el amor, la bondad, la paciencia,
y la benignidad, ¿verdad? Y este fruto, mis amados, escúcheme, es una consecuencia natural de una vida inmersa en la palabra de Dios y en comunión con el Espíritu Santo. No tenemos que pujar. O sea, recuerdo al apóstol, ya dice apóstol, al pastor Raúl, no iba a mencionar al pastor Raúl, pero él usaba esta ilustración y es cierto. O sea, cuando ves a un árbol de limón pujar para dar limón, ¿no? ¿Verdad que no? Es algo natural a su tiempo. Ahora, ¿por qué el árbol de limón da limones? ¿Por qué no da peras? Porque su naturaleza es ¿de qué? ¿Cuál es el fruto que lleva usted? ¿Por qué no da limones? Porque muchas veces el fruto, el cual llevamos, no se caracteriza o no está conformado al fruto del Espíritu. ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. Y miren, y la intención no es condenar a nadie, es llevarnos a la reflexión. ¿Por qué el fruto que se manifiesta en mi vida no es conforme al fruto del Espíritu? ¿Por qué? ¿No será acaso que emana un fruto distinto porque la naturaleza es otra? ¿Podrá ser? Una vida caracterizada por el amor y el servicio es la evidencia de que el creyente, ¿sí?, ha tenido una relación o vive una relación íntima con la palabra de Dios. Y permite que esta palabra moldee su carácter y sus acciones. ¿Sí? Vamos a Primera de Juan. Voy a leerse la Nueva Traducción Viviente. Ya se sabe de memoria este texto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20 y 21. Se los voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Igual no sé si pueden poner la Nueva Traducción. Ahí está. Dice, si alguien dice... si alguien dice es el que sea, el pastor, Bogdan, Carlos, el que sea, ¿sí? Juanito, el que sea. Si alguien, el que sea, dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Si alguno dice, aquí el apóstol Juan utiliza esta expresión cada vez que venía una advertencia contra el fingimiento. Sí. Ahora, el temor y el fingimiento generalmente van juntos. Aquí vamos a hablar algo profundo, dijeran los rabacucus, ¿no? Si los conocen. Pero miren, de hecho, tanto el temor como el fingimiento nacieron juntos, ¿no? Ahí con el primer hombre y la primera mujer cuando pecaron, Adán y Eva, ¿no? Tan pronto como Adán y Eva se sintieron culpables, se supieron culpables, intentaron esconderse de Dios, ¿recuerdan? Ahí en Génesis 3. Y lo que hicieron fue cubrir su desnudez. Ellos lo hicieron con delantales, pero ni esos delantales ni las excusas los pudieron esconder de Dios. Finalmente ellos dijeron, ¿no? Adán dijo, Señor, pues oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, cuando nuestro corazón está confiado en Dios, no hay necesidad de simular ni delante de Dios, ni tampoco ante los demás. Un creyente que no tiene confianza ante Dios, tampoco tendrá confianza ante el pueblo de Dios.
Y muchos de nuestra nula comunión con el pueblo de Dios es el reflejo de nuestra nula comunión con Dios. ¿Sí? Ahora, parte del castigo que produce el temor, ¿sí?, es la preocupación. Bueno, es que si lo invito a mi casa, pues se dará cuenta de ciertas cosas y no quiero que se dé cuenta. Sí. Y luego al rato va a hablar mal de mí. Y luego va a hablar, no, y se va a dar cuenta que veo esto, que hago esto. Sí. ¿Cuántos saben a lo que me estoy refiriendo? O sea, miren, una hermana hace tiempo me decía, yo no me relaciono a profundidad con las hermanas, pastor, porque no confío. No levante su mano. No levante su mano, pero sé que puede ser el pensamiento de muchos. Sí, no es exclusivo de esa persona a la que me refiero. Sí. O sea, por un lado, debemos de entender que esa desconfianza puede ser producto del temor, y eso me llevará a tener que fingir ante los demás. Sí, fingir que me agradan, pero en realidad no confío. En realidad no estoy agradando, o sea, no me siento cómodo. No me siento cómoda. Y finjo. Al final estoy fingiendo. ¿Sí? Por otro lado, hemos de reconocer que muchas veces, a causa de nuestras debilidades, somos poco confiables. Miren, si somos prestos de hablar mal de quienes confían, pues no esperemos que quienes nos rodean depositen su confianza en nosotros. Y es algo que tenemos que aprender. Y muchos hemos tenido que aprender a la mala, ¿no? O sea, como estaban 3 pastores platicando, ¿no? Y pues empezaron a confesar. Y uno dice, no, pues yo les voy a confesar, pastor, que pues yo tengo la debilidad de la lujuria, ¿no? O sea, batallo mucho con eso y estaba un pastor, nomás se les quedaba viendo. Y luego el otro voltea y dice, pues yo, pastor, pues también me voy a confesar, ¿no? Y para que esté orando por mí. Pues yo soy bien mentiroso. Tengo esa debilidad, ¿no? Soy bien mentiroso. Y el otro se les quedaba viendo. Y lo voltearon a ver y le dicen, ¿tú qué onda? Y dice, brother, pues la verdad es que yo soy bien mitotero, dice, y todavía nomás no crezco, dice, ¿no? En buenas manos cayeron, ¿no? El lujurioso y el mentiroso con un mitotero. Entonces, a ver, familia, es algo delicado, De verdad es algo delicado. Porque por un lado es empujar al amor, ¿no? O sea, a las relaciones. Pero por otro lado, ¿cómo me relaciono? ¿Cómo puedo depositar mi confianza? ¿Cómo puedo presentar mi corazón y decir, toma? ¿Cómo puedo presentarte mi debilidad cuando no confío? ¿Sí? Ahora, el que tú seas débil y que algunos lo sean, no significa que todos sean débiles. ¿Me explico? O sea, el que yo sea débil y que algún otro lo sea, no significa que todos sean débiles respecto a esa área. Sí. Ahora, mucho de ese temor, por otro lado, y es algo que debemos de entender, también se disipará en la confianza en Dios, mis amados, y es en lo que debemos de crecer. Es en donde debemos de avanzar. Cuando tenemos confianza en Dios, ¿verdad? Ante el Señor, bueno, este temor va a desaparecer y podemos enfrentarnos a Dios, ¿verdad? Y también a los hombres sin preocupación. Porque el asunto, mis amados, es que no debemos de fingir. O sea, no debemos de fingir. Una conversación que me topé por ahí dice lo siguiente: ¿cuántos miembros tiene en su iglesia?, le preguntó un visitante a un pastor.
Más o menos 1000, respondió el pastor. Sin duda es una gran cantidad de personas a las cuales tiene que complacer, exclamó el hombre. Amigo mío, le aseguro que nunca he tratado de complacer a todos los miembros de la iglesia, ni siquiera a unos pocos, dijo el pastor sonriendo. Mi objetivo es complacer a una persona, el Señor Jesucristo. Si todo anda bien con Él, entonces todo tiene que andar bien entre mi gente y yo. Bueno, es débil el hermano. Bueno, ¿hay algo que ocultar? Mientras nosotros nos ocupemos fielmente de nuestra relación con Dios, nuestro amor y comunión con Él irá en aumento y se reflejará inevitablemente en quienes están a mi alrededor. Sí. Si no amamos a Dios, no amaremos a su pueblo. Y para sobrevivir entre la comunidad, tendremos que fingir. Dile al que está a tu lado, no finjas. No finjas. Mira, lo voy a decir un poquito más feo, pero es la idea. No seas hipócrita. ¿Sí? Un creyente inmaduro, el cual no está creciendo en su amor por Dios, tal vez piense que tiene que impresionar a los demás en su espiritualidad, ¿no? Y me voy a esforzar, no estoy creciendo acá, pero con los demás voy a esforzarme, porque crean que sí soy espiritual, ¿no? Bueno, este error lo convierte en un mentiroso. Está profesando algo que en realidad no está practicando. Está presentando un papel en vez de vivir una vida. No presentemos papeles. Ahora, el mejor ejemplo para eso, ¿no? ¿Recuerdan la experiencia de Ananías y Zafira? Miren, ellos vendieron una parcela de tierra y trajeron parte del dinero al Señor, pero dieron la impresión de que habían llevado todo el dinero. Dieron la impresión. El pecado de esta pareja no estuvo en el hecho de que no dieran todo el dinero, porque el apóstol Pedro dejó claro en ese sentido que dependía de ellos cuánto es que querían dar. Esto está en Hechos 5. El pecado fue la hipocresía. Estaban tratando de hacer que la gente pensara que eran muy generosos y espirituales cuando realmente no lo eran, o no eran tanto, pues. Voy a darlo todo, ¿verdad? Familia, voy a vender, todo lo voy a dar. Y en realidad no lo dieron todo. Pretendieron, fingieron. ¿Sí? Fingieron. El pecado fue la hipocresía. Estaban tratando de hacer que la gente pensara, repito, que eran más generosos y espirituales de lo que realmente eran. ¿Sí? Miren, la simulación es una de las actividades favoritas de los niños pequeños, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, en la otra congregación nos visitaron unos pastores y traían una pequeñita de 4 años que se creía gatito. No sé cuántos se acuerdan. A ver, los que tienen más de 15 años acá. A ver, quinceañeros. ¿No se acuerdan? De una pequeñita que se creía gatito y ellas le hablabas a la niña, miau, te decía, ¿no? Era una niña, ¿no? No es ahorita, no es una gata grande, ¿no? Ya es una muchacha, ¿no? Pero bueno, para los niños el simular, ¿verdad? El imaginarse ser quienes no son, pues es algo padre, ¿no? Ahora, no es tan padre cuando son adultos y siguen pretendiendo ser algo que no son. Miren, yo pretendía ser Superman como hasta los 6 años, ¿verdad? Ahora me vería curiosito, ahora que tengo 37 años, ponerme las truzas de fuera y colgarme una toalla en el pescuezo, ¿no? A los 5 o 6 años me vería curiosito, pero ahorita, ¿verdad que no? Porque es evidencia inmadurez, ¿no? O sea, el apóstol Pablo, hablando acerca, entendiendo esta parte en cuanto a la madurez, dijo, bueno, miren, cuando yo era niño, pues actuaba como niño, pensaba como niño. Y está bien, es propio de ser niño. Pero ahora adulto, ahora familia, por lo menos la mitad. Sí, por lo menos la mitad. Tiene más de 7 o 8 años aquí.
Y hay varios desde los 15 años. Bien comentó el apóstol Bogdan, nuestro hermano Bogdan. No es apóstol, no va a creer que andamos dándole apostolado aquí a la gente. Nuestro hermano Bogdan, no, bien comentó, debiendo ser ya maestro, citando al autor de Hebreos. No. Es decir, miren, siempre va a haber áreas a las que tenemos que crecer. Siempre va a haber áreas en donde tenemos que madurar. Pero no podemos tener 15 años y seguir tomando lechita. O sea, ¿me explico? O sea, no podemos tener tanto tiempo en el evangelio y no ser capaz de perdonar una ofensa, de no tener claro el arrepentimiento, seguir siendo dominados por las vísceras. ¿Sí? Como adultos debemos de conocernos a nosotros mismos y ser nosotros mismos, ¿verdad? Para cumplir los propósitos para los cuales Cristo nos salvó. No pretender. No pretender. Nuestra vida debe llevar una marca de sinceridad. Soy el mismo, donde sea. Soy el mismo. Igual de bruto donde sea, pero soy el mismo. ¿Me explico? No pretendo. No pretendo. No. La sinceridad espiritual trae paz, familia. Trae paz y poder para ser prácticos. No tenemos que guardar un registro de las mentiras que hemos echado, ¿no? Me acuerdo hace mucho, ¿no? Un amigo cuando nos juntábamos y platicábamos y de repente nosotros, no, vamos a suponer que nos pasó algo, ¿no? Y chocamos y llegamos y platicamos, fíjate que chocamos y pasó esto, chocamos con un carro rojo, ¿no? Y se le churió todo el cofre, ¿verdad? Y el guardafango y venía un niño en la parte de atrás y contábamos toda la historia, ¿no? Y estaba este amigo ahí y a las 2-3 semanas estábamos platicando, decía, no, choqué. Y choqué con un carro rojo y le chocamos el cofre y el guardafango y venía un niño atrás y nosotros, no voy a decir su nombre, ¿no? Por ahí es mejor. Pero, oye, brother, si nosotros platicamos de historia hace 2 semanas, ¿no? Y pues no iba. Y tú ibas, decía. Pues nosotros tú eras, ¿no? Tenía que llevar un registro, ¿no? Para ver si iba o no era, para no contar tu historia, ¿no? Pues era mentiroso. No tenemos que pretender, no en la iglesia. No en la iglesia. No. O sea, debo decirlo, pero hay sectores en donde se avientan unas mentiras desde acá al frente. ¿Sí? Y miren, prefiero pensar que son mentiras a que no es un demonio el que les dice tantas tonterías. De yo vi, Dios dijo y el Señor dice, y no es cierto, Dios no dijo, no vieron, sienten, piensan. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces, el amor y la verdad van unidos entre sí, familia. Debido a que sabemos que Dios nos ama aún con nuestras fallas y a pesar de quienes somos, ¿no? Ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? De que Dios no nos ama tal y como somos, ¿verdad que no? No, Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y Dios quiere que cambiemos. Dios nos lleva al arrepentimiento, pero Dios no nos ama tal y como somos. Y para que no le diga a la gente, es que Dios te ama así como eres. No es cierto, Dios no lo ama así como es. Dios desea que cambie su vida. Dios desea transformar su corazón, ¿sí? Así como el mío y como el de cada uno de los que estamos acá. Entonces, Dios ama a su Hijo y Dios ama la vida del Hijo en nosotros, ¿sí? Y eso es importante. Entonces, si nosotros, repito, debido a que sabemos que Dios nos ama, ¿verdad? Bueno, no tratamos de impresionar a los demás.
amamos a Dios y en consecuencia amamos a los demás creyentes. No nos esforzamos por pretender, ¿verdad? O encajar. Dios es Dios quien nos da nuestra identidad, ¿sí? Regreso allá a Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 20-21. Dice, si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, dice, ¿no? Este pasaje expone la idea de que el amor a Dios y el amor al prójimo están intrínsecamente unidos. De nuevo, si alguien afirma que ama a Dios pero odia a su hermano en la fe, Juan no lo titula simplemente como una contradicción, sino lo llama mentiroso. O sea, no es como que, como que no checa. No está señalando una contradicción. Y esta declaración de eres un mentiroso es una declaración contundente y radical. Que debiéramos nosotros detenernos ahí personalmente, ¿verdad? Y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Realmente amo? ¿Sí? Ahora, ¿por qué tan fuerte, mis amados? Porque el amor, repito, no es solo un sentimiento, sino una evidencia de un corazón regenerado. ¿Sí lo vemos? Es decir, si vemos la profundidad de esto, ¿sí lo podemos entender? Y no lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Juan, lo dice la Escritura. Cuando una persona ha experimentado el amor de Dios, ese amor produce un cambio profundo de carácter. El verdadero creyente lleno del amor de Dios refleja ese mismo amor a los demás. Muchas veces no amamos porque no hemos recibido ese amor. Pretendemos haberlo recibido quizá. Ahora, Juan recalca que el odio hacia otros creyentes contradice directamente la naturaleza transformadora del amor de Dios. No es posible amar a Dios y al mismo tiempo cultivar odio. Es imposible. ¿Sí? Es imposible. No podemos decir tengo la vida de Dios en mí cuando no amo. Y no solamente cuando no amo, sino cuando tengo algo en contra de un hermano en Cristo. Ahora, voy a hacer más estrecha ese camino. Cuando tengo algo en contra de mi esposo o de mi esposa. Cuando tengo algo en contra de mis padres. Cuando tengo algo en contra de mis hijos. Cuando tengo algo en contra. ¿Sí me explico? Porque de repente no lo amo, pero soy indiferente. Bueno, eso no es sinónimo de amor. No, pues no lo odio, ¿verdad? Pero X. Pues es el asunto, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿qué dice la Escritura? Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Esta comparación es clave. El apóstol utiliza el hecho de que los seres humanos somos visuales y relacionales. ¿Sí? Es decir, es más fácil amar a aquella persona que vemos. Es más fácil que me ame a mí, a una persona allá en África, ¿no? Digo, y a lo mejor no soy tan fácil de amar, pero es más sencillo. A lo mejor no podemos tener una relación tan estrecha, pero va a sentir cierta empatía y cierto cariño. ¿Por qué? Porque me ve, porque nos relacionamos, porque conoce parte de mi vida, porque conoce a mi familia, conoce a mis hijos, a mi esposa. Pero alguien que no conoce, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Sí? El amor debe ser algo visible y práctico, reflejado en cómo tratamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sí, mis amados, como ya lo he dicho anteriormente, a Dios se experimenta, a Dios se vive. Dios no es una teoría, Dios no es teología, Dios no es una materia a estudiar. A Dios se le conoce y es la persona más hermosa que puede existir, que cuando le conocemos nuestra vida cambia por completo. No podemos seguir siendo los mismos cuando conocemos a Dios. Por lo menos el corazón no puede estar en el mismo lugar antes y después de conocer a Dios. Es imposible.
Si tu corazón está donde mismo, no hablo de tus acciones solamente, no hablo de tu conducta solamente, hablo de tu corazón. Si tu corazón está donde mismo, antes y después de conocer al Señor, no has conocido al Señor. No te has topado con el Dios de la Biblia. Juan muestra que el amor verdadero hacia Dios no puede estar separado de la forma en que vivimos y actuamos en nuestras relaciones con los demás. El texto continúa con la frase: y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios debes de amar también a sus hermanos creyentes. Aquí Juan recuerda a los lectores que amar a otros no es opcional, es un mandato divino, no es una sugerencia. Este mandato viene de la autoridad de Dios mismo, y cualquier obediencia parcial o negligente a este llamado sería un acto de desobediencia a Dios. ¿Sí lo vemos? Ahora, lo interesante de este mandato es que viene después de la experiencia del amor de Dios. Es decir, primero experimentamos el amor de Dios por medio de Jesucristo y luego se nos ordena compartir ese amor con los demás. Pero necesito experimentar el amor de Dios. ¿Ha experimentado el amor de Dios? ¿Se sabe amado por Dios? ¿Se sabe perdonado por Dios? Gloria a Dios por eso. Juan enfatiza la continuidad entre el amor vertical, es decir, ante Dios, y el amor horizontal hacia los demás. ¿No? Si la relación vertical está en orden, bueno, la relación horizontal será una consecuencia natural. Sí. Entonces, ahora Juan específicamente menciona que el mandato es amar a los hermanos creyentes, a la iglesia. Sí. Y esto subraya la importancia de la comunión, mis amados, con la comunidad cristiana y la familia espiritual. La iglesia no es simplemente un grupo de individuos que creen lo mismo, sino una familia que está unida por la fe en Cristo. El término hermanos, como lo mencionábamos, ¿verdad?, la semana pasada, refuerza la intimidad y la cercanía que debe de caracterizar las relaciones entre los creyentes. ¿Sí? La palabra hermanos nos da identidad. Somos hijos de un mismo Padre. Nos da identidad. Repito, no es como no se sabe el nombre, ¿verdad?, para que le diga hermano porque no me sé el nombre. No. Hay una identidad detrás de esa palabra. Mi hermano, mi hermana, somos hijos del mismo Padre. Sí. El amor entre los hermanos en Cristo no solo es un reflejo de nuestro amor a Dios, sino también una manifestación del cuerpo de Cristo en la tierra. Es decir, cuando mostramos amor genuino, estamos dando testimonio al mundo de que somos discípulos de Jesús. El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. Esa es la evidencia de que son mis discípulos. Por lo tanto, la falta de amor entre los creyentes no solo daña las relaciones interpersonales, familias, sino que también debilita el testimonio de la iglesia ante el mundo. ¿Sí? Ya voy a entrar a la conclusión. ¿Me ayudan con el piano? Finalmente, el contraste entre el amor y el odio. ¿Sí? En cuanto al contraste, esto es profundo, ¿no? En el pensamiento de Juan no hay términos medios. O amas a tu hermano o no lo amas. O sea, no hay términos medios. O amas o no amas. ¿Amas a tu hermano? No aquel que te sirve, no aquel al cual le puedes sacar provecho, no aquel del cual puedes servirte de cierta manera o eres empático, aquel que hace las cosas totalmente contrarias a lo que tú haces. Aquel que no da una contigo. Que a ti te gusta el blanco y a él le gusta el negro. Y dices, ¿cómo rayos le va a gustar el negro si el blanco es el mejor color del mundo porque habla de la pureza y la santidad de Dios? Y el negro habla del infierno y del diablo. ¿Cómo? ¿Lo amas
con todas sus debilidades, sus deficiencias de carácter, sus tropezones. ¿Lo amas? Y quiero aquí que empieces a hacer estrecho el camino. ¿Sí? Jesús, enseñando a sus discípulos, hablando acerca del prójimo, él mencionó a aquellos que eran culturalmente enemigos, contrarios. Dijo, este es el prójimo. Dice, porque aquellos que no conocen a Dios, Jesús mencionó gentiles. Dice, ellos aman a sus amigos. Ellos aman con los que pueden hacer empatía y son cuates y son camaradas. Es fácil amarnos, ¿no? Con quienes nos juntamos. Pero Jesús dijo, no hagan como los gentiles. Amen a aquellos que a ustedes no los aman, porque ese es su prójimo. Y la palabra prójimo viene de próximo. Porque el asunto aquí no es amar como yo considero amar. No es amar como yo opino y creo que debo de amar. Sino es amar como Dios dice. Sino es amar como Cristo nos enseñó a amar y como Él nos ama. Porque la vara o la demanda, el estándar es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y el amor, mis amados, se da de gracia porque lo hemos recibido por gracia. ¿Cuántos aquí merecen el amor de Dios? Ninguno merecemos el amor de Dios. Ninguno. El amor lo recibes por gracia. No lo mereces, pero lo recibes. Y ese amor lo debemos de dar por gracia. No amamos al hermano porque se lo merece. Si haces eso, te estás poniendo en una posición muy complicada y peligrosa. Porque pretendes que se te ame por lo que mereces. Y no mereces ser amado. ¿Sabes quién es el único que merece ser amado? Él merece amor. Él lo merece. No solo por quien es Él, sino por lo que hace. El apóstol Juan no presenta una porción intermedia. Sí. O amas o no amas. Esto muestra que el amor cristiano no es meramente la ausencia de odio, sino una acción activa del cuidado y entrega por los demás. El odio no tiene cabida en el corazón de quien ha sido transformado por el amor de Dios. Sí. Ahora, el amor se refleja en el servicio. Y te voy a dar un ejemplo de eso. Mamás, a ver cuántas son mamás aquí, levanten sus manos. ¿Te pesa servir a tus hijos? Cuando nacieron y los tenías así, ¿verdad? ¿Te pesa? Digo, yo sé que es cansado, yo sé que es difícil, pero ¿por qué los sirves? Porque los amas, ¿verdad? ¿O cuánto te pagan a la semana? ¿Qué recibes de ellos? Preocupaciones, angustias, enojos, dolor de cabeza. Sin embargo, sigues amándolos y sigues sirviéndolos porque les amas. Esa es la premisa: el amor y el servicio. Esa es la premisa. Sí. ¿Por qué nos pesa servir a los demás? ¿Por qué será? Sin miedo. ¿Por qué será? Por faltos de amor, ¿no? Sí. Esposo, ¿por qué te cuesta tanto servir a tu esposa? Esposa, ¿por qué te cuesta tanto servir a tu esposo? ¿Por qué no le haces lonche? ¿No será que no estamos operando en amor?
¿No será ese el problema, según lo que hemos estado viendo? La ausencia de amor. Si aún vemos por nuestros propios intereses, seguimos sin renunciar a nuestras vidas. Si aún seguimos peleando justicia propia, seguimos sin renunciar a nuestra vida. Sí. Primera conclusión. Primer final. Este pasaje de Primera de Juan, nos llama a una profunda reflexión sobre cómo nuestro amor hacia Dios se refleja en nuestra vida diaria, ¿cierto? El verdadero amor de Dios se comprueba, ¿sí?, en el amor hacia nuestros hermanos y hermanas en la fe. Si no somos capaces de amar o capaces, ¿no, verdad? ¿Sí? Capaces de amar a aquellos con quienes compartimos la fe, nuestra proclamación de amor a Dios es falsa, según Juan. El amor que Dios nos ha dado no solo transforma nuestra relación con Él, sino que también debe transformar nuestra relación con los demás. Este llamado al amor mutuo en la comunidad de creyentes es, en última instancia, una forma de glorificar a Dios y mostrar al mundo la realidad del Evangelio. Jesús fue claro y dijo: mira, si tú vas a presentar tu ofrenda y tu hermano tiene algo en contra tuya, dice: deja ahí tu ofrenda, mijito, y ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, hay algo ahí clave. No dice si tú tienes algo en contra de tu hermano. Ay, yo no tengo nada. Ella tiene algo, ahí se le echa. Yo no, yo ya perdoné. Yo soy libre, ¿verdad? O él, no, pues él sabrá que Dios que tiene. Yo estoy bien. Dios y yo estamos bien. Jesús dice: no, si sabes que tu hermano tiene algo en contra tuya, dice, deja ahí tu ofrenda. Dice: ve y reconcíliate con tu hermano. Y después presenta tu ofrenda. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? Ahora, Dios toma muy en serio, mis amados, el corazón. Recuerden que Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. ¿Sí? Entonces, por eso debemos exponernos a las Escrituras, para que nos preparen a esas buenas obras de las cuales habla el apóstol Pablo, ¿no? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Segunda conclusión, final. El conocimiento de la palabra de Dios no puede quedarse en el ámbito teórico o doctrinal, ¿no? Como se llama la serie, ¿no? Viviendo su palabra. El creyente es llamado a encarnar esa palabra en su vida, mostrando amor y servicio a los demás. ¿Sí? El amor, como lo enseñó Jesús, es el mandamiento más grande. Y ese amor solo puede ser genuino si se traduce en actos concretos de servicio. Desde los lavados de pies. No es para que ahorita anden lavando los pies. Si quiere hacerlo, hágalo, pero allá donde nadie lo vea, ¿no? Pero desde un acto de honra, que es en el principio, ¿no?, de servicio, hasta las pequeñas muestras de misericordia, como un mensaje, una llamada, ¿no? ¿Cómo está? El servicio es la manera en que, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, reflejamos el corazón de Cristo, familia, y ponemos en práctica lo que hemos aprendido en su palabra. En resumen, una vida transformada por la palabra de Dios es una vida de acción que irradia amor y servicio hacia los demás, pues así reflejamos el carácter de Dios al mundo. Y eso es un privilegio. Es una gran responsabilidad, pero es un privilegio. Sí. Damos gracias a Dios por su palabra. ¿Sí? Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. Quienes puedan hacerlo y quieran hacerlo. Termino leyéndoles Hebreos 3:7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la propiciación en el día de la tentación en el desierto. Si crees que Dios ha hablado de tu corazón, no endurezcas tu corazón. No pienses en otro más. No, esta le pegó duro a fulano, sutana. No. Piensa en ti. ¿Sí? Piensa en ti. Si Dios habló algo a tu corazón, asumamos nuestra responsabilidad. Si Dios reforzó, ¿verdad?, cosas en lo que Dios ya te ha estado hablando y has estado creciendo en eso y estás atendiendo, gloria a Dios, ¿no? Dile: Señor, ayúdame para perseverar en esto, ¿no? Ayúdame a seguir creciendo, ayúdame a seguir madurando, ayúdame a seguir avanzando. Sí. Pero ahí díselo: Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda, sin tu palabra nos extraviamos, Señor, nos perdemos. Somos necios por naturaleza y reconocemos que intentamos hacer las cosas en nuestras fuerzas, Señor, desde nuestras vísceras, desde nuestros impulsos, y muchas veces pasamos por encima no solo tu instrucción, no solo tu consejo, sino también a quienes están a nuestro alrededor. Pero bendita tu palabra, Señor, que nos habla y nos ilumina y nos muestra el camino por el que debemos de andar. Padre, ruego para que nos ayudes, porque sin duda este es un tema en el que todos debemos de crecer. Todos debemos de dar respuesta, Señor. Todos, a mayor o menor medida, Señor, debemos de crecer en el amor y el servicio. Pues nuestra tendencia, Señor, es servirnos a nosotros mismos, es buscar un beneficio propio. Señor, líbranos de eso y ayúdanos, porque queremos ser testimonio, Señor, de tu amor y mostrar al mundo, Señor, tu carácter, tu vida. Es un privilegio, Señor, el hecho de ser portadores de tu espíritu, pero también haznos entender, Señor, cuán responsabilidad es, Señor, el llamarnos hijos tuyos. Porque es sencillo, Señor, llamarnos hijos del Altísimo dentro de cuatro paredes, en un contexto, Señor, en una circunstancia controlada, pero allá afuera, Señor, líbranos, Señor, de no tomar las cosas con ligereza, y haznos crecer. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, puede tomar su asiento. Quiero solo unos minutos más. Pues estamos muy contentos. Pásenle, Fer, familia, porque hoy nuestros hermanos nos presentan a su pequeñito. Sí, tiene que... Miren, la presentación de este pequeño no tiene un poder salvífico, ¿sí? No... Lo que estamos haciendo, y esto es importante, sobre todo hablo a los de casa, ¿sí?, es que estamos comprometiéndonos con Dios. En primera instancia a ellos como familia, y aquí se los digo a los dos. Si algún hermano les dice: a ver, Fer y Jaciel, creo que ahí están errando, tienen que aguantar vara. Es la implicación de presentar a sus pequeños, porque hay una responsabilidad como iglesia de que se instruyan bien a los pequeños. Y aquí no es una cuestión de opinión, ni mucho menos, entiéndase lo que comento, ¿no? Y siempre con prudencia y amor, y conforme a la palabra. Pero es una responsabilidad tanto de ellos de instruir a sus pequeños conforme a la Escritura, y también de nosotros como iglesia, como familia, de estar al pendiente, de estar orando, de estar metiendo el hombro. Porque ¿cuántos papás saben que no es fácil ser papá? ¿Sí? Bueno, tampoco para ellos es fácil, para ninguno. Y necesitamos de la gracia, y necesitamos de la ayuda y del apoyo de los demás, ¿sí? Así que esto, lo que estamos haciendo aquí es eso, comprometer. En primera instancia se comprometen ellos como papás,
pero también nosotros delante de Dios. Y damos gracias, ¿verdad?, por este pequeñito tan bonito. Bueno, pues les acompañamos en oración, pues. Buenas tardes, hermanos. Pues estamos muy contentos de poder presentar a nuestro hijo. Pues aquí a Liam lo presentamos ya hace 7 años en la otra congregación, y pues es un desafío, la verdad, el tener hijos y instruirlos en la palabra, ¿no? No es algo fácil, pero Dios nos ayuda. Como dice en su palabra, si no me equivoco, en Salmo 127:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice que los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. La verdad, como somos, no merecemos a los hijos, es un regalo de su parte y es una recompensa, y también es un privilegio tener a los hijos, y es difícil, como dice el pastor, es difícil, pero Dios nos ayuda. Ayúdame a orar, por favor. Gracias, Dios, gracias por este día, Señor, gracias por tus bendiciones, Señor, y por poder presentar a nuestro hijo. Ayúdanos, Señor, como Padre, Señor, a seguir tu instrucción, Señor, que es llevarlos a los pies de la cruz, Señor, en todo momento, Señor. Desde chicos dirigirlos, desde que son pequeños instruirlos, Señor, en amor, Señor, en justicia, Padre. Oramos, Señor, porque tú nos des sabiduría y entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, porque te necesitamos, Señor, y en nuestras fuerzas no podemos, Padre. Ayúdanos como a Jaciel, como su mamá, y a mí como su papá, Señor, a siempre tener los ojos puestos en ti, Señor, en lo que tú dices en tu palabra, y así poder instruirlos, Señor, para que ellos, tanto Eliam como André, cuando crezcan, Señor, puedan voltear a verte y poner sus ojos en ti y decir que te reconocen como su Dios, su Salvador, su Padre, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, porque sabemos que esta presentación también los incluye a ellos, Señor, y que yo sé que tú también, Padre, les darás sabiduría a ellos para cuando nuestros hijos cometan alguna falta o incurran en algún error, Señor, ellos nos lo pueden decir en amor, Señor, y nosotros poderlo recibir también con ese amor que te tenemos. Todos somos hermanos, Señor, en Cristo. Te amamos y te bendecimos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues vamos a dar otro aplauso al Señor, ¿sí? Entonces, gracias a Dios. Bien, pues estamos despedidos, ¿sí? Que Dios me los bendiga y gracias por su paciencia.